Bien, vamos a seguir conversando en torno, pues, analizando, intentando hacer algo, tener alguna explicación de lo que es el mensaje o de lo que nos dejó este extenso mensaje de la presidenta Dina Boluarte a la Nación por 28 de julio. A ver, no mencionó, no se refirió a los medios de comunicación, a la libertad de prensa, no ratificó un compromiso, ¿no? que en torno a la democracia y a la libertad, ¿no? de información. No lo hizo. Y obviamente esto genera cierta preocupación, ciertas suspicacias. ¿Por qué? Porque la relación entre la prensa y el gobierno, no solamente de Dina Boluarte, sino de donde también dio el mensaje, llámese Congreso de la República, no son de las mejores. Y no son de las mejores no porque la prensa haga un mal trabajo, sino porque hace un buen trabajo. Y hace un buen trabajo que denunciando, revelando los actos de corrupción, revelando las irregularidades que hay justamente en el poder. Y son tantas las irregularidades que cometen y que la prensa revela que obviamente pues no nos quieren. Y lo más grave de esto es que no solamente no desean una prensa libre, sino que ya, y ahí voy a conversar en torno ya a mi invitado, es que se pretende amedrentar a los periodistas. Hace algunos días secuestraron a la madre de un colega periodista del programa de Panorama, pero no solamente amedrentar, sino también criminalizar la labor de la prensa. Hay muchos colegas que están siendo denunciados por todos estos tipos. Voy a saludar a mi invitado, Rodrigo Salazar Zimmerman, me acompaña, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Rodrigo, como siempre, muy buenas noches, bienvenido. Carlos, ¿cómo estás? Gracias otra vez por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver, Rodrigo, escuchamos 5 horas de un largo y extenso y aburrido y sin sentido, sin ni siquiera ni la misma presidenta creo que entendía lo que leía. Disculpen ustedes, pero es verdad. Pero en cuanto a la labor de los medios de comunicación, la labor de la información, la labor de la prensa, el derecho que tiene la ciudadanía de estar informado, pero disculpa, pero poco o nada se ha dicho, ¿verdad? No te podría precisar, Carlos, Sí, porque fueron 5 horas, sí, ¿no? En 5 horas uno tiene que almorzar, tiene que ir al baño, o tiene mejores cosas que hacer. exacto. No te podría decir si la presidenta realmente ha hablado de la prensa en esas 5 horas, porque sinceramente no vi las 5 horas del mensaje. Exacto. Eh, pero si sacamos una tendencia respecto de los últimos meses de Dina Boluarte, ha declarado a la prensa o respondido a preguntas de la prensa una vez desde el día 5 de abril, sin contar el mensaje que dio la Nación, en el cual además no respondió a los medios de comunicación, por supuesto, porque así es el sistema. No es una presidenta realmente que tenga pues un trato correcto, adecuado con los medios de comunicación. De hecho, salió de su propio gobierno que la línea editorial de Canal 7 y Radio Nacional respondan a los intereses del Ejecutivo. O sea, utilizar los medios públicos de los peruanos, los nuestros, como su caja de resonancia. Es una presidenta que ha dicho que la prensa es tendenciosa, una prensa que no informa los aspectos positivos de su gobierno. Yo todavía no encuentro uno, no sé si tú, Carlos. No hay forma. No. Entonces, yo creo que al no mencionar, por lo menos en las partes que yo escuché el discurso, su relación con la prensa o el trabajo en la prensa, de alguna manera es una forma de ocultar también la importancia que tenemos los periodistas, investigadores, reporteros, en llevarle a la gente la realidad de las cosas. Y si no es la realidad, por lo menos son algunos hechos importantes de su gobierno y del Congreso. Pero no puedo dejar de mencionar que termina el mandato de una persona que ha sido extremadamente nociva con los medios de comunicación, como es el expresidente del Congreso, Alejandro Soto, que ha denunciado, ha repartido denuncias como pica pica mientras fue presidente del Congreso, ¿no? Solamente en Cusco, 5 periodistas. En Lima también, por cierto. Hay una nota en la última edición de Hildebrand en sus 13, ¿cierto? Donde se menciona
a los 5 periodistas querellados, entre ellos porque al hacer un comentario, una periodista, Jessica Basalar de Cusco, se sintió ofendido el expresidente del Congreso y dijo que había visto afectado su proyecto de vida, ¿no? ¿Qué nos dice eso? Así estamos. Y esto se agrava más aún, ¿por qué? Porque ya es conocido pues el amedrentamiento directo, ¿no? Contra un colega del programa Panorama, ¿no? Donde se secuestra en Huaraz a su madre, se la secuestra por algunas horas, pero a él ya le habían hecho seguimientos, ya lo habían fotografiado saliendo de su domicilio, entrando a sus centros laborales, o sea, ya había un seguimiento, ya le habían llegado las fotos, ¿no?, amenazantes para que deje de denunciar. Sin embargo, él ha continuado con su labor y para callarlo, ¿no?, y secuestran a su madre. Él obviamente va a continuar investigando y va a continuar informando, pero esto ya nos da, ¿no?, algunos avisos de que la situación va de mal en peor. Va de mal en peor porque en el Perú lo que ha habido, que por supuesto no es algo positivo, pero por lo menos no es tan malo como lo que sucede en México de asesinatos de periodistas. Son querellas, insultos, agresiones, limitaciones a que la prensa pueda cubrir. Pero desde el año 2000, no sé si 14, 16, que hubo un asesinato de un periodista, no ha habido un caso tan grave como este, es decir, secuestro, ¿no? O por lo menos una denuncia de secuestro. Entendemos que, por lo que hemos podido investigar nosotros, hay una denuncia en la región Ancash por este secuestro del cual ha informado el periodista. Hemos pasado del insulto, de la agresión, de la querella, de la instrumentalización de la justicia al ataque físico. Y no solamente un ataque físico de un golpe, sino un supuesto secuestro, ¿no? ¿Qué viene después de un secuestro? ¿Un asesinato? O sea, ¿a dónde estamos apuntando? Y creo algo muy importante. Esto tiene que investigarse profundamente, ¿no?, por la Fiscalía, lo tiene que seguir el Poder Judicial, ¿verdad? Que es algo que no ha pasado hasta ahora. Yo creo que ahora, después de este caso, no queda ninguna excusa para que las instituciones del Estado sigan haciendo, pues, hacerse de la vista gorda con respecto a los ataques de la prensa, ¿no? Un secuestro es gravísimo. De un periodista, de su madre, de un vendedor ambulante, de quien sea. Y el Estado ya no puede más dar la espalda a la prensa cuando se trata de ataques. Lo han hecho hasta ahora, la Defensoría, un comunicado chiquito, dijo un par de cosas, pero las acciones reales no existen. Y esto envalentona a los matones tanto delincuenciales como quienes supuestamente secuestraron a la madre periodista, matones como el señor Alejandro Soto, que persigue a la prensa. Ahora, el periodista que tú mencionabas de Panorama, Carlos, ya había denunciado que en el vestíbulo de su edificio alguna persona había dejado fotos suyas y de un familiar suyo, como una suerte de amenaza. Claro. Es un periodista que ha investigado a Vladimir Cerrón. A la semana siguiente se da el caso del denunciado secuestro. Hay un incremento, hay un deterioro en cuanto a la libertad de expresión, o por lo menos los ataques a los cuales son sujetos periodistas y medios de comunicación. Preocupa mucho. En el Consejo de la Prensa Peruana venimos diciendo hace años, estamos encaminándonos a que suceda algo irreversible, ¿no? Irreversible en el sentido de la muerte, digo, ¿no? Por eso que el Estado se ponga las pilas, que haga algo. Ahora, nos estamos encaminando ya, si bien es cierto, ustedes advierten algo, lo venían advirtiendo hace mucho tiempo, pero ya en el momento actual nos estamos encaminando a que esto se agrave. ¿Por qué te digo esto? Porque desde el Ejecutivo y desde el Congreso están jugando a pared y están tomando el control de las instituciones del Estado. Las están controlando a su antojo.
las están debilitando, las que no pueden tomar las están debilitando, como la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo. No la pueden tomar, pero la comienzan a dinamitar por dentro, la comienzan a debilitar. Entonces, teniendo un Estado que supuestamente es democrático y dos poderes del Estado que tienen que tener un contrapeso político, un contrapeso para evitar abusos, por eso se llama un contrapeso político, pero si juegan a parejo, o sea, si se juntan y comienzan a controlar las instituciones, entonces la pregunta es, ¿dónde queda finalmente la democracia en sí? ¿O acaso es que estamos ya comenzando a tener atisbos de un autoritarismo, de una dictadura, y ya sabemos cómo empiezan, ¿no? Las dictaduras empiezan así, antes fueron golpes de Estado, ahora utilizan el sistema democrático de per se, pero empiezan así, ¿no? Tomando instituciones, amedrentando a la prensa, metiendo preso a periodistas, y empiezan tomando el control, finalmente, Rodrigo, como yo digo, del poder. Y después, si no, veremos Venezuela, cuidado. Sí, el camino es ese. Nosotros en el Consejo de la Prensa Peruana, cuando comenzó esto de manera mucho más grave, 2019, 2020, con los congresos del Interregno y demás, ya lo decíamos, ¿no? El primer paso para la toma de poder, el primer paso para un gobierno autoritario es atacar a la prensa. Evidentemente en un gobierno autoritario no puede haber prensa libre, o por lo menos no puede haber prensa que investigue. Y hemos visto que se han seguido más pasos, que tú mencionabas, ¿no? El intento de remover a los magistrados de la Junta Nacional, Sí. un TC casi que a medida del Congreso, luego pues lo que vendrá seguramente en algún momento en la OMPE o en el JNE, algo que ya se sabe, pero recientemente la revista The Economist, una revista de derecha, ha dicho que el Perú es palabras más, palabras menos, no estoy citando. El Perú está gobernado por una casta, un oligopolio, dijeron, ahí se cita un oligopolio, autoritario y cerrado. La revista The Economist, de derecha, de un congreso en teoría de derecha, ya lo ha dicho. Anteriormente dijo que el Perú ya no era una democracia, sino un régimen híbrido. Entonces, ya nos lo dicen los medios del extranjero, nos falta darnos cuenta de adentro, seguramente. Y me causa mucha extrañeza que el Perú hoy día pues se una a los países democráticos de América Latina para quejarse y expresar su sentir respecto del fraude que ha habido en Venezuela. Porque en Venezuela la señora Machado no ha podido postular a la presidencia porque ha sido inhabilitada. ¿Cuántos políticos en el Perú son inhabilitados hoy en día por el Congreso? O van a ser inhabilitados, o podrían estar bajo la figura de la inhabilitación. Zoraida Ábalos, se comentó en su momento, Martín Vizcarra, Francisco Sagasti, Aldo Vázquez, Inestello, seguiremos contando. Lo que está pasando en el Perú con el Congreso, esta inhabilitación, es una versión menor de lo que pasó con la señora Machado en Venezuela. Entonces, ¿con qué cara viene el Perú hoy día a criticar lo que pasa en Venezuela? Sin duda es un caso mucho más exagerado. Pero aquí también se inhabilitan políticos. Perdón por la comparación de políticos con periodistas. Pero esa inhabilitación es similar. Y estamos en ese camino. Curiosamente, las inhabilitaciones a políticos no son de aquellos que pertenecen al grupo, pues que tiene intereses similares a los del Congreso, políticos o personales. Entonces, no estamos en un momento idílico. Me sorprende mucho que el Perú pueda hacer una crítica a una dictadura cuando, según la revista The Economist, el Perú es un régimen oligopólico cerrado, autoritario. Ahora, el Consejo de la Prensa Peruana en ese sentido, y salvando distancias, salvando métodos de cómo imponer una dictadura y de la cual nos fue muy difícil salir en el Perú, es con que el Consejo de la Prensa ha hecho una remembranza
ha hecho un video que nos haga recordar finalmente lo que vivimos hace 50 años. Hace 50 años con la dictadura, ¿no? Que confiscó finalmente medios de comunicación, que silenció a la prensa, ¿no? Y que en su momento tal vez fue visto de buena manera, como en Venezuela, señores, como en Venezuela, ahí estamos, como en Venezuela, que en su momento fue visto de buena manera, pero que conforme transcurría el tiempo, salió a la luz lo que los venezolanos están viendo ahora, el hambre, la injusticia, ¿no? El recorte de libertades. Y ellos ahora están luchando por su libertad y les está costando mucho. 17 muertos, 17 personas que han perdido la vida en las últimas horas en Venezuela. Mucha sangre está recorriendo allí. Y justamente, como digo, Rodrigo, el Consejo de la Prensa ha podido recordar en este video, que recoge justamente pues, la opinión también de muchos otros colegas del país en torno a esto, ¿verdad, Rodrigo? Cierto. El día 27 de julio pasado se cumplieron 50 años del fin del proceso expropiador del gobierno del dictador Juan Velasco sobre los medios de comunicación. Velasco dio el golpe en el 68, al poco tiempo expropió el diario Expreso, entre otros más. Pasó por la ley de radio y televisión, en la cual también de manera con acciones, digamos, dentro de los directorios de las empresas, expropiaba empresas de radio y televisión. Y finalmente, en el 74, con el Estatuto de Libertad de Prensa, expropió los demás diarios como Correo, El Comercio, Ojo, entre otros. Sí. Nosotros publicamos un video este sábado 27, haciendo un poco de memoria, ¿no? Respecto de lo que representa y lo que significa que un gobierno expropie medios de comunicación. En ese entonces, los medios pasaron a sectores, digamos, comunitarios, cooperativos, ¿no? Porque Velasco no llamaba a su gobierno socialista ni comunista, sino cooperativista. Ajá. Entonces, pasaron unos a los campesinos, como el diario El Comercio, otros a los trabajadores, y así demás. Porque, arguía Velasco, en el Perú no había libertad de expresión y libertad de prensa. Lo que se buscó fue quitarle a sus legítimos dueños sus medios de comunicación y dárselos a terceros. Supuestamente estas personas, o estos grupos, estas cooperaciones, se encargarían de dirigir los medios de comunicación según los intereses de sus propios grupos, campesinos, profesores, entre otros. Eso nunca sucedió. Eso nunca sucedió. Supuestamente hubo una transición que nunca ocurrió. Finalmente, lo que sucedió es que fueron pues, medios de comunicación que obedecían a los intereses de la revolución, en teoría, ¿no? Sí. Queríamos recordar eso, porque si bien no estamos en un contexto en el cual en el Perú se vayan a expropiar medios de comunicación, sí es importante recordar cómo los gobiernos autoritarios, dictatoriales, en el caso de Velasco, afectaron la expresión de las personas. Algunos podrían arguir, como lo hizo en ese momento el periodista argentino Horacio Verbitsky, que cuando un grupo pequeño de personas, una oligarquía, una aristocracia, controla los medios de comunicación, no hay libertad de expresión. Eso es debatible. Sin embargo, la solución no es expropiar los medios de comunicación. El Estado bien podría haber creado los suyos y entregárselos a estas cooperativas, ¿verdad? Era silenciar, simplemente. Era silenciar. Era silenciar Sí. medios de comunicación que estaban abiertamente en contra del proceso revolucionario del gobierno de Velasco, ¿no? Y por cierto, cuando luego le dio el golpe Morales Bermúdez a Velasco, dijo que iban a devolver los medios de comunicación, nunca sucedió, ¿no? Morales Bermúdez, increíblemente, fue considerado un demócrata en el Perú, invitado a las tomas de mando de los presidentes, a pesar de que había incluso encarcelado periodistas. Y es una época nefasta, creo yo, quizás la peor en la historia, bueno, por lo menos del siglo XX, ¿no? Sí. No quiero considerar la guerra con Chile dentro de esto, pero por lo menos del siglo XX en cuanto a la limitación de la gente a informarse. Periodistas que fueron deportados, ¿cierto? Amenazados.
Lo he contado en este programa antes, una hermana de mi madre fue enviado a la cárcel en la dictadura de Morales Bermúdez por investigar casos de corrupción en el ejército, ¿no? Y luego tuvo que escaparse a Panamá, Cuba, Inglaterra, entre otros lugares más, para poder evadir un gobierno dictatorial. ¿Queremos llegar a eso de nuevo? Esa fue la reflexión del Consejo de la Prensa Peruana. Tú estás incluido, Carlos, en ese video, recordando esos momentos. La idea era llamar a la reflexión y decir, señores, ¿queremos regresar a esto? Porque las expropiaciones no se van a dar seguramente, pero como tú decías hace un instante, no va a ser el militar con un fusil en la puerta de un periódico. Ya no es. Pero van a ser leyes, ¿no? Exacto. Un poco más, seguramente, perfil bajo, y también, pues, querellas como las que vemos de Alejandro Soto, ¿no? Exacto, ya la metodología ha cambiado, como dices, ¿no? El Congreso va a comenzar a dar normas que restrinjan nuestra libertad. Ya lo han intentado hacer. Han querido dar normas, por ejemplo, para que nosotros revelemos nuestras fuentes. O sea, tal barbaridad han querido aprobar. Que no han pasado era porque simplemente ha habido presión para que puedan de alguna manera rectificarse. Pero van a seguir intentándolo y la mesa directiva sigue en manos de Alianza para el Progreso. Y de alguien creo que es peor del que estuvo, ojo, porque el que estuvo, el señor Alejandro Soto, bueno, ha querido de alguna manera pues ir contra la prensa, pero el señor Salguán actualmente, que es de la misma línea de Alianza para el Progreso, ¿correcto? Y que tiene la complacencia de Dina Boluarte, no solamente puede continuar con esa misma decisión de ir contra la prensa, sino le sumamos ahora una actividad ilícita, como es la minería ilegal. Entonces tenemos la actividad ilícita, la corrupción y la decisión de ir contra la prensa. Ya pues mejor entonces ya pongamos nuestro chaleco, nuestros cascos, Rodrigo, y salgamos a defendernos como podamos, porque la situación al menos podría ser peor de lo que tengamos. Pero en fin, muy buena la iniciativa del Consejo de la Prensa, y esto nos lleva, o sea, a lo que vivimos en el Perú, pero no estamos lejos, como dice, de lo que está viviendo Venezuela, ¿no? No estamos lejos. Y vemos cómo los hermanos venezolanos están que luchan por tratar de recuperar su libertad, y nosotros todavía acá estamos como que un poco aletargados, ¿no? Aletargados en torno a la ciudadanía y estamos permitiendo tal vez que esto avance. Y cuando querramos reaccionar, también nos va a costar un alto precio. Rodrigo, te agradezco muchísimo. Y finalmente, ¿qué decirle a la ciudadanía en torno al trabajo que viene haciendo la prensa y el Consejo de la Prensa, en este caso, el Consejo de la Prensa Peruana? Nosotros como Consejo de la Prensa Peruana y otras organizaciones más, la ANP, el IPIS, somos organizaciones primas, hermanas, digamos, en cuanto a la vigilancia de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Intentamos exponer estos grotescos casos contra el trabajo de la prensa. Lo llevamos al foro internacional, participamos en entrevistas, bueno, tienen los medios la bondad de invitarnos, y hacer un llamado, y hacemos también, perdón, llamados a la ciudadanía para que sepan que cuando se ataca a la prensa, se ataca también su derecho de informarse. Exacto. Como lo hemos comentado en este programa, Carlos, anteriormente, Exacto. Si no hay un periodista, un intermediario, un medio de comunicación, una pantalla, un periódico o un celular entre la fuente del poder y la ciudadanía, ¿cómo se informa uno? ¿Cómo nos enteramos de los mochasueldos, nos enteramos de las corruptelas, los Rolex y demás asuntos si es que no hay un periodista que lo investiga? ¿Cómo se entera usted, señor o señora, en su casa, si es que de asuntos de corrupción, de malos manejos en las municipalidades, si no hay un periodista que está detrás? El ataque a la prensa es un ataque a la ciudadanía también. Efectivamente. Y vamos a estar ahí para defender la libertad de expresión y la libertad de prensa. Rodrigo, te agradezco muchísimo por esta entrevista y vamos a poner a consideración el video que ustedes elaboraron por estos 50 años, ¿no? de haber acabado finalmente ya la dictadura y la devolución de los medios de comunicación. En este video participaron también otros colegas como Federico Salazar de América Televisión, Fernando Carvalho de RPP, Joana Castro también de Radio Programa, Jaime Chincha, María Rosa Villalobos del Comercio, en fin, colegas que también han hecho esta reflexión en torno pues a esta fecha trascendente que no debió haber pasado por alto, y el Consejo de la Prensa hizo bien para refrescarnos la memoria de los que vivieron eso y de los que están recién, ¿no?, mirándolo. Cuidado, que podemos llegar a eso.
salvando diferencias. Rodrigo, un abrazo a la distancia y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Rodrigo Salazar Silberman, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Y vamos a poner a consideración este video que justamente elaboró el Consejo de la Prensa Peruana recordando este episodio de nuestra historia, que reitero, hay que recordarlo para no repetirlo. Y ustedes que son un poco mayores puedan de alguna manera advertir, oye, eso pasó en esos años y algo parecido está ocurriendo ahora, como para poder tal vez despertar del letargo. Y los que recién están viéndolo, se enteren de lo que pasó, se enteren de lo que ocurrió en esos años y puedan de alguna manera advertir y defender si es que ustedes ven y perciben que esto vuelve a repetirse en estos años.